El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amados hermanos en Cristo y estimado público, continuando con la última prédica, hoy les hablaré de la norma que Dios en su justicia aplica para perdonar el pecado y para responder las oraciones. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Tal como está escrito, todo aquel que peca y desobedece la ley de Dios será juzgado de acuerdo al criterio o norma de justicia de Dios. Cuando peca y desobedece los mandamientos, Satanás lo acusará y pasará por pruebas y dificultades en su vida. Eso, téngalo por cierto y seguro. Quien quiera que vive en el pecado enfrentará problemas y pruebas cuya intensidad dependerá de la magnitud o gravedad del pecado cometido. Sin embargo, los que desconocen estas normas de justicia de Dios no sabrán la razón u origen de esas dificultades, no sabrán por qué se enferman. Pero ustedes ya comprenden este principio espiritual de justicia de Dios y sabrán también la razón por la que le vienen pruebas y dificultades. Sabiéndolo esto, podrán asimismo vivir una vida cristiana en victoria. Si se arrepiente de corazón y deja de pecar, Dios lo librará de toda prueba y lo sanará de toda dolencia. Incluso si tiene que enfrentar pruebas y dificultades, si se arrepiente de corazón y deja de pecar, Dios lo sanará y lo protegerá. No obstante, la norma de justicia de Dios se aplica de diferente manera de acuerdo a cada situación. Aun si dos personas aparentemente han cometido el mismo pecado, las pruebas que cada uno enfrente serán diferentes y el proceso de restauración también será personal y particular en cada caso. Las consecuencias de cada pecado variarán de acuerdo al criterio de justicia de Dios. Algunos tendrán que pasar por pruebas y dificultades, a otros les sobrevendrán enfermedades. En algunos casos deberá orar no solo por arrepentimiento de sus propios pecados, sino también por los pecados de sus padres. Hay algunos que han sido cristianos por mucho tiempo, pero han tenido que superar obstáculos y pruebas espirituales o de salud. A ellos, a pesar que oren, les tomará más tiempo que Dios responda sus oraciones o los bendiga. Dios podrá responder algunas de sus peticiones, pero otras no. Y eso se deberá a que sus padres habrán adorado imágenes o habrán recurrido a brujos o chamanes, o porque durante su vida habrán actuado con maldad en contra de otros. Como ya mencioné, habrá diferentes matices en los casos de idolatría. En algunos, una vez que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, Dios no tomará en cuenta la idolatría de los padres. Sin embargo, en otros sí lo hará y les sobrevendrán pruebas. Explico esto brevemente. Por ejemplo, por ignorancia, algunos ancianos pueden haber hecho votos o promesas a ídolos o imágenes de santos. Incluso pueden haber dedicado a sus hijos en procesiones o peregrinaciones. Han orado a estas figuras o estatuillas pidiendo bendiciones y sanidad de enfermedades. Incluso han llegado a echarse alguna clase de agua o pasar por su cuerpo algún tipo de planta, flor o cualquier otro objeto que le decían. Aquí, en Corea, los ancianos solían hacer eso en el pasado. Dedicaban a sus hijos en los templos budistas. Sin embargo, en algunos casos, luego de haber aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, esa atadura generacional provocada por la idolatría no alcanza a los hijos. No obstante, en otros casos, esa atadura permanecerá y será el origen de problemas y dificultades en la vida de los hijos. Tal vez se pregunte por qué. En el primer caso, no sabían que lo que hacían era idolatría. Simplemente habían oído que era bueno hacer un voto ante tal o cual imagen o santo, y que eso le traería bendición a su vida y a la de sus hijos.
No sabían, por ejemplo, quién era Buda o qué cosa es el budismo o cualquier otra pseudo-religión. Lo hicieron solo porque oyeron que hacerlo podría traer bendición a su vida. Es decir, no creían particularmente en esa imagen o en ese falso Dios, ni tampoco lo adoraron, ni siquiera sabían su origen ni su historia. Son personas con un buen corazón, no blasfeman ni insultan a Dios. Hay personas así, tienen cierta propensión a creer en cualquier cosa, pero no blasfeman ni maldicen a Dios. No obstante, algunos tienen un corazón perverso y malo, así que culpan a Dios de todo lo que les sucede. Como ya dije, si no llueve y no pueden sembrar ni cosechar, culpan a Dios. Y si llueve mucho y se malogra la cosecha, también culpan a Dios. Sin embargo, los que tienen un buen corazón no harán eso. No culparán ni se quejarán contra Dios. Así que, incluso en estos casos de idolatría, hay situaciones en las que no se actúa con maldad ni resentimiento contra Dios. Podrán incluso haberse inclinado ante una imagen pensando que eso era bueno. No obstante, en el otro caso, han accionado con maldad de palabra y de hecho contra Dios. Por eso, Dios aplicará un criterio diferente de justicia en cada circunstancia. Si la maldad sobrepasa cierto límite, las consecuencias de ello no solo afectará esa generación, sino también a la de sus hijos. Ahora bien, expliquemos un poco más esto. Hay quienes con maldad critican, condenan y blasfeman contra Dios. Pregunto, si dicen que creen en Dios, ¿cómo pueden hacer eso? Culpan a Dios de todo lo que les sucede. Le guardan resentimiento e incluso lo insultan. Hacen eso porque tienen maldad en su corazón. Si tuvieran algo de bondad, no harían tal cosa. En la prédica pasada les compartí las dos principales razones de esto. La primera es por carecer de sentimiento de culpa debido a trastornos mentales y por disfuncionalidad en su capacidad emotiva o anímica. Y la segunda es por tener una forma de pensar extremadamente negativa. Hermanos, no importa los pecados que sus padres o abuelos hayan cometido o los que usted haya podido cometer, por favor, no se desanimen. El propósito de estas prédicas es animarlos y no que se den por vencidos en su lucha contra el pecado. Dios juzgará todo pecado con esa medida perfecta e imparcial de justicia y, al mismo tiempo, jamás deberá olvidar que Dios es su Padre Celestial, un Padre lleno de amor y de compasión por usted. Si se humilla ante Dios y vive una vida recta de fe en obediencia a la palabra de Dios, eso le abrirá la puerta del perdón y de la restauración ante su Padre Celestial. De esta forma, si llega a ser un verdadero hijo de Dios, es decir, si refleja el carácter del Señor en su vida diaria, Dios lo protegerá y solucionará todo tipo de problema en su vida. Dios lo bendecirá material y espiritualmente hasta que sobre y abunde, y así dará gloria al único y eterno Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, una pregunta. ¿Sabe quién es la mujer entre todas las mujeres que ocupa el mayor rango y posición espiritual en el reino de los cielos? Es María Magdalena. La Biblia menciona que tenía 7 demonios. En realidad, la Biblia lo menciona de esa manera para darnos a entender la vida tan difícil y miserable que vivía María Magdalena. Lo más probable es que sus padres hayan adorado ídolos, por lo que la familia arrastraba esa maldición generacional. En otras palabras, el entorno espiritual en que nació María Magdalena no fue de lo mejor. Además, cuenta la tradición popular que padecía de varias enfermedades y que su apariencia no era del todo saludable. Su cuerpo era frágil y débil, y además su familia y la comunidad donde vivía la despreciaban. Hay muchos que, de hallarse en esta misma situación, se quejarían y renegarían de Dios. Se dice que si ha vivido una vida dura, su carácter también se volverá duro e insensible. No obstante,
En el caso de María Magdalena, no fue así. A pesar de todas las dificultades que pasó, no incubó maldad alguna en su corazón. Más bien optó siempre por hacer lo bueno. Procuró siempre pensar y obrar con bondad. Intentó comprender y servir a los demás. Y en un momento dado de su vida, tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesús. El Señor la sanó de todas sus dolencias y cortó con todo pecado generacional. Y Dios la bendijo grandemente. Hoy en día, la mayoría de los miembros de esta iglesia gozan de buena salud y son los nuevos creyentes los que vienen para pedirme oración. Sin embargo, en la mayoría de los casos no vienen con fe. Incluso hay algunos que me traen a sus familiares que ni siquiera son cristianos y los traen luego que han tenido un derrame cerebral, un ataque al corazón o que ya están en la última etapa del cáncer. Vienen pensando que la oración es magia. No vienen por fe ni con fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, yo puedo ver cuando alguien viene con fe a pedirme oración. No obstante, en muchos casos no vienen con fe. Un ejemplo, supongamos que usted trae un amigo o un conocido para que ore por él. Ese amigo o amiga tendrá su propia familia. Digamos que es casado, tiene hijos, etc. Pero ninguno de ellos viene con él. Es usted quien lo trae. En otras ocasiones me traen la fotografía de un conocido para que ore. Sin embargo, es usted quien toma el lugar del que necesita la oración y me dice que esa persona no puede venir porque está internado en un hospital y no puede caminar o que se está muriendo en la sala de cuidados intensivos. Hermano, si usted viene con alguien que no es familiar directo suyo, esa persona deberá tener fe para que Dios lo sane, o deberán traerlo sus familiares directos. De otra manera, Dios no lo podrá sanar porque eso no estará de acuerdo con su justicia. ¿Saben por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pensemos en el caso del paralítico que fue traído por sus 4 amigos para ver al Señor Jesús. El obrar de sanidad se manifestó porque los 4 amigos y el paralítico tenían fe. La Biblia menciona claramente su nivel de fe. Señala que el paralítico había oído que el Señor Jesús venía al pueblo y les pidió a sus amigos que lo llevaran a verlo. Al llegar al lugar, vio que una multitud rodeaba la casa donde se encontraba el Señor y que no podía acercarse a él. Así que sus amigos lo subieron al techo de la vivienda y haciendo un hueco en el terrado, lo deslizaron para que pudiera ver al Señor. De esa manera mostraron su fe. Y así Dios obró cuando el Señor vio la fe de ellos. Ya les he mencionado esto varias veces. Sin embargo, todavía hay hermanos que me traen a personas que no tienen fe para que ore por ellos. A veces solo son fotografías de algún pariente que vive en el extranjero. Los que vienen para que ore por ellos deberían al menos tener un poco de fe. Deberían por lo menos haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador o haber escuchado varias veces la serie de prédicas, el mensaje de la cruz. Así sabrían al menos quién es el Señor Jesucristo y por qué Él es nuestro único Salvador. Entonces podrían pedirme que ore por ellos y Dios en su soberanía podrá manifestar su poder de sanidad. Pero si no es así, si no hay un mínimo de fe, el obrar de Dios no se manifestará. En realidad siento pena y tristeza en esos casos. No me malentienda, no es que me niegue a orar, pero Dios obrará si hay un mínimo de fe que se muestre en forma evidente. No obstante, hay quienes vienen después de haber rechazado varias veces la invitación que sus familiares les hicieron para venir a la iglesia. Han vivido toda su vida dándole la espalda a Dios. Incluso han hablado mal de Dios y de los cristianos. Dios no podrá obrar en esas personas, aun si oro por ellas. Hermanos, deben tener cuidado y ser prudentes al traer personas para que ore por ellas. Por eso es necesario que conozcan muy bien este aspecto fundamental que trata de la justicia de Dios. Así sabrán si Dios tocará y sanará o no a determinada persona. Si alguien busca de Dios y del Señor y ha escuchado las prédicas del mensaje de la cruz, entonces podrá decir con seguridad que Dios lo podrá sanar si oro por él. Al menos
deberá tener este mínimo nivel de fe. Retomando la prédica, la tribu de Leví es un ejemplo de cómo se puede cortar la maldición del pecado generacional. Leví fue el séptimo hijo de Jacob. Para vengar a su hermana Dina, Leví y Simeón, su hermano, arrasaron con todo el pueblo de Siquem. Las consecuencias de ese pecado alcanzaron a sus descendientes. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel en el desierto pecó contra Dios, haciéndose un ídolo, los descendientes de Leví se pusieron del lado de Dios y, obedeciendo el mandato del Señor, cada uno tomó su espada y castigó incluso a sus parientes o familiares que habían adorado a ese ídolo y habían cometido adulterio. Sí, hermanos, castigaron a su propia familia por haber pecado contra Dios. Éxodo capítulo 32, versículo 29, relata este episodio. Y dice así: entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano. Es decir, unos se habían opuesto a su hijo y otros habían castigado a su hermano. Finaliza el pasaje para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. En otras palabras, Dios bendijo a los que habían castigado a sus hermanos e hijos por haber desobedecido a Dios. Esa es la justicia de Dios y la Biblia lo señala claramente. Sin embargo, hoy en día muchos no entienden esto, a pesar que varias veces se los he compartido desde este púlpito. Por ejemplo, hay hijos que extrañan a su padre a pesar que ha engañado varias veces a su madre o que ha tenido hijos con otras mujeres o que la golpeaba cuando vivía con ella. Hermano, la infidelidad de uno de los cónyuges es traición no solo al otro cónyuge, sino también a los hijos. Escuche este pasaje en esta versión en lenguaje actual. Hoy reciben ustedes plena autoridad ante el Señor por haberse opuesto unos a su hijo y otros a su hermano. Así que hoy el Señor los bendice. Una pregunta: ¿acaso en este versículo Dios no dice que bendecirá a los que castiguen a aquellos que se le opongan? ¿Acaso esto no fue lo que sucedió cuando el pueblo de Israel atacó Hai? Como les decía, los descendientes de Leví habían recibido la maldición por el pecado de sus antepasados. Sin embargo, cuando se consagraron a Dios, eso marcó un punto de quiebre, una coyuntura decisiva en sus vidas. La maldición se tornó en una gran bendición. Cuando la tribu de Leví hizo lo que debía haber hecho y castigó a los que se habían opuesto a Dios, Dios bendijo a sus descendientes. Por eso, en el libro de los Salmos vemos que muchos de ellos fueron compuestos por los hijos de Coré. La mitad de los salmos son de David y otros fueron hechos por Asaf. Y también, como ya dije, los hijos de Coré escribieron muchos salmos. Y creo que todos ya saben quién fue Coré. Coré era un levita que se rebeló contra Moisés, el siervo de Dios, provocando la ira de Jehová. Y como castigo, dice la Biblia, la tierra se abrió y se tragó vivos a Coré y a todos los conspiradores. Dice la palabra que cuando Dios castigó a Coré, la tierra debajo de la tienda de Coré y de los otros rebeldes se abrió, y todos los que estaban con Coré, es decir, su familia y sus posesiones, fueron enterrados vivos. Números, capítulo 26, versículos 10 y 11, menciona sobre esto. Y dice así: y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. Hermano, Coré cometió un gran pecado y Dios lo castigó. Sin embargo, sus hijos no murieron. Ellos no conspiraron con su padre en contra de Dios. Los hijos deben haber recordado la forma tan terrible en la que murió su padre y su familia. Y de seguro que, de ahí en adelante, deben haber vivido una vida en obediencia a Dios. Y
En la medida en que eligieron hacer lo bueno, fueron salvos. Más aún, la maldición se volvió en bendición y tuvieron la honra espiritual de escribir muchos salmos. Hermanos, cuando el pecado de los padres alcanza a los hijos, ellos podrán nacer con trastornos mentales o sufrir de autismo. Si este es su caso, le pido, por favor, escuche esta prédica con mucha atención y así podrá entender la razón de ello. Solo entonces podrá hallar la solución a su problema. Como ya les he mencionado, si los padres han cometido idolatría o han pecado gravemente, sus hijos podrán padecer de enfermedades mentales, autismo o cuadros de severa depresión. Estos trastornos podrán ser resultado de la maldad de sus antepasados o también podrán ser producto de la conexión o vínculo espiritual directo con sus parientes más cercanos. Es decir, si un hijo padece de autismo o de algún trastorno mental, eso podrá ser consecuencia del pecado generacional de sus abuelos o bisabuelos o, en otros casos, producto del pecado de sus padres. Por ejemplo, durante el embarazo, si la madre pasa por un cuadro de depresión severa o guarda odio o resentimiento en su corazón, o si los padres de ella blasfeman contra Dios, eso podrá afectar negativamente el desarrollo mental del embrión. En este caso, los padres deberán derribar el muro de pecado que los separa de Dios y el niño sanará. Ahora bien, si los padres llegan al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto, Dios responderá más rápidamente su oración. Como les decía, a pesar que el pecado de los padres alcance a sus hijos, habrá algunos aspectos que Dios tomará en cuenta al aplicar su norma de justicia. En algunos casos, los abuelos o ancestros por parte del padre pueden haber cometido graves pecados. Sin embargo, por la parte materna habrán vivido una vida buena y recta. En este caso, si la madre influye más sobre los hijos, la parte negativa del padre será menor. Así que, aun si los hijos provienen de unos mismos padres, el grado o nivel de influencia de sus ancestros será diferente. Incluso el carácter de cada uno será diferente dependiendo del momento de la concepción. Esto es, si en el instante de la fecundación todavía los padres vivían en el pecado o si ya eran cristianos. Y en el caso que ya lo fueran, la justicia de Dios se aplicará teniendo en cuenta otra subvariable o aspecto, y este es, si en el momento de la concepción de la criatura todavía los progenitores estaban pasando por pruebas o si ya vivían en la llenura del Espíritu. Hermanos, si tan solo piensan en los 6.000 años de cultivo del ser humano, imagínense la influencia que habrán tenido en su vida todos sus ancestros o familiares. Por eso, reitero, Dios al aplicar su justicia lo hará en cada caso teniendo en cuenta todos esos aspectos o antecedentes. Y aun si las generaciones anteriores han vivido en el pecado, ese círculo vicioso de maldad podrá interrumpirse y detenerse en una sola generación, la suya. Por ejemplo, a pesar que es raro, alguien que ha nacido en una familia que por varias generaciones ha vivido en el pecado y la maldad, podría llegar a entregar su vida como mártir del Evangelio. Eso lo podrá hacer solo por la gracia del Señor. O incluso, si no ha oído del Evangelio, podría llegar a sacrificar su vida por su país o dedicarse a obras de caridad o de ayuda social, lo que demostraría que tiene un buen corazón. En este caso, Dios, al ver esas buenas obras, cortará la atadura que lo une a la maldición generacional de sus padres o abuelos. Amados, ya les he mencionado que la justicia de Dios se aplica de diferente manera dependiendo de cada caso en particular. Aún tratándose del mismo pecado, el castigo o la disciplina de Dios será diferente para cada uno. A los ojos del ser humano se tratará del mismo pecado, pero para Dios la gravedad del mismo será diferente. Por ejemplo, imaginemos que alguien ha cometido un pecado de muerte. Ahora bien,
el ser humano no debe juzgar ni condenar a otro. ¿Sabe por qué? Porque el hombre no conoce el corazón de su prójimo. Únicamente Dios lo conoce. Solo Dios sabrá la intención y el grado de maldad que tuvo alguien al pecar. No obstante, habrá algo evidente que sí se podrá ver, y es si alguien ha actuado repetidamente con clara mala intención. Eso demostrará que su conciencia estará endurecida. En este caso, el ser humano podrá conocer la maldad del corazón. Sin embargo, en otros casos donde alguien ha pecado una sola vez, no deberá juzgarlo. Solo Dios conocerá el corazón de esa persona. Por eso, Dios le dice que no debe juzgar. Ahora bien, si alguien acciona repetidamente con maldad y eso se hace un patrón negativo de conducta en su forma de vida, los demás podrán ver que esa persona no tiene valores, moral ni conciencia. Pero de otra manera, repito, no deberá juzgar ni condenar a otros solo por la apariencia o por lo que otros le digan. Por ejemplo, cuando el rey David pecó, algunos de sus siervos y de sus consejeros, e incluso una parte del pueblo en general, pensaron que Dios lo había abandonado, y muchos lo traicionaron. Sin embargo, los que tenían un buen corazón continuaron respetando a David, incluso a pesar que su hijo Absalón se había rebelado contra él y lo perseguía para matarlo. Pero los malvados creyeron que Dios había abandonado a David y le dieron la espalda. Incluso trataron de matarlo. De igual manera, a pesar que el ser humano pueda juzgar una determinada circunstancia, Dios verá esa misma situación desde otra perspectiva. A pesar que hubo muchos que juzgaron a David, Dios aún estaba con él. ¿Saben por qué? Porque Dios ve el corazón del hombre. Pregunto, ¿acaso no fue Absalón quien se rebeló contra su padre, el rey David? Llegó incluso a engañar al pueblo a fin de ocupar el trono de David. Absalón tenía un corazón malvado. No obstante, David era diferente. Por eso Dios no lo abandonó, más bien lo probó. Al final, Dios hizo de David un vaso de honra y lo restituyó en el trono. Por eso le digo una vez más, no juzgue a otros. Usted no ve lo que Dios ve. ¿Acaso no fue lo mismo con Job? Sus amigos lo culparon diciéndole que todas las calamidades que le sucedían eran debido a su pecado y que por eso Dios lo estaba castigando. Lo único que Job atinaba a hacer era defenderse de esa injusta acusación. ¿Saben por qué? Porque Job no había hecho algo malo. Job había cuidado de las viudas y de los huérfanos y había ayudado a los más necesitados. Además, ofrecía constantes holocaustos a Dios. Por eso, cuando los amigos de Job lo llamaron pecador y le dijeron que Dios lo estaba castigando por sus iniquidades, Job les reprochó su actitud. Incluso cuando murieron todos sus hijos y perdió todas sus propiedades y posesiones, y cuando todo su cuerpo, desde la cabeza a los pies, se llenó de sarna, de tumores y úlceras, Dios no abandonó a Job. ¿Saben por qué? Porque Dios conocía el corazón de Job, sabía que tenía un buen corazón. Hermano, si en este caso juzga solo por lo que ve, podría creer que Dios había castigado a Job por haber pecado. También le podría parecer que Dios lo había abandonado, pero eso no fue así. Todo lo que le sucedió a Job lo permitió Dios a fin de darle una mayor y más grande bendición. Por eso siempre les digo que no deben juzgar ni condenar a otro hermano. Lo más importante es conocer el propósito de Dios en cada prueba que Él permite. ¿Saben por qué? Porque sabiendo esto, sabrán también la voluntad de Dios en su vida. A pesar que en un momento dado le pueda parecer que alguien ha pecado, si ese hermano está en lo correcto, Dios en su justicia lo reivindicará. Dios jamás respaldará a un pecador. Permítame explicar un poco más esto. Imagine que dos personas cometen el mismo pecado. Una de ellas ama a Dios y ha procurado vivir de acuerdo
a su palabra, pero debido a una urgente necesidad ha usado el dinero de Dios con la intención de reponerlo luego. No obstante, oye la voz del Espíritu Santo que lo reprende y se arrepiente de corazón. No solo se arrepiente por ese pecado en particular, sino que se esfuerza por sacar toda codicia y mentira de su corazón. Y para agradar a Dios se esfuerza por poner en práctica la palabra en su vida diaria. La segunda persona ha estado viviendo una vida cristiana no muy comprometida y no se ha esforzado por limpiar su corazón. Juzga a los demás, busca su propio beneficio en todo y además es orgulloso. Y en un momento de necesidad también toma dinero que le pertenece a Dios. Pero en ese instante le sobreviene un gran temor por miedo al castigo de Dios. Y es porque habrá escuchado la palabra y sabrá que no debe hacer eso. Además, habrá visto las pruebas que otros han enfrentado por haber hecho lo mismo. Así que se arrepiente inmediatamente. No obstante, poco tiempo después se olvida de ello. Su actitud de arrepentimiento igualmente desaparece y vuelve a su antiguo estilo de vida, es decir, a sus patrones negativos de conducta y de comportamiento. En resumen, aun si el pecado es el mismo, el criterio o norma que Dios aplicará para juzgar a cada uno será diferente. Le pregunto, ¿cree usted que eso es justo? Hay quienes reciben un castigo ligero o una leve corrección, mientras que otros enfrentan duras pruebas por mucho tiempo. Otros no pasan por dificultades materiales, sin embargo, enfrentan un proceso de dura aflicción en el corazón. A veces, a pesar de tener un buen corazón y de haber dejado de pecar, aún así todavía pasa por duras pruebas. Repito, hay quienes a pesar de haber dejado de pecar, aún así todavía enfrentan duras pruebas en su vida. Dios permite eso para que en esta vida paguen las consecuencias de sus pecados y puedan ir a una mejor morada en el reino de los cielos. Y Dios hará eso por amor. Incluso la disciplina de Dios es por amor y con amor. De cualquier forma, la norma de justicia de Dios se aplicará a cada obra o acción que haya hecho en su vida, sea buena o sea mala. Por eso, los pastores y líderes de esta iglesia deben aprender que la norma o criterio que Dios aplica para juzgar es personal. Hermano, la palabra de Dios es exacta, por eso es justa e imparcial. Una vez que comprenda esto, todas sus interrogantes serán respondidas. Por ejemplo, los que son buenos doctores diagnosticarán la condición del paciente en forma exacta. Un doctor con experiencia podrá determinar si una paciente está embarazada tan solo tomándole el pulso. Hoy en día ya se puede saber el sexo del embrión mucho antes de nacer. Otros médicos, tan solo usando su estetoscopio, podrán dar un diagnóstico exacto del paciente. Ahora bien, sería bueno si todos los médicos fueran capaces y veraces y no les mintieran a sus pacientes diciéndoles que van a sanar si siguen tal o cual tratamiento, a pesar que saben que solo les quedan unos cuantos meses de vida. Volviendo al mensaje, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 24 y 25, dicen: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Sí, hermano, recompensa y castigo, bendición y maldición, cielo e infierno, todo ello será otorgado sin error alguno de acuerdo al justo juicio de Dios.
Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, les voy a comentar un caso a fin de ayudarlos a entender más claramente la norma que Dios aplica en su justicia y así puedan desechar todo argumento que se oponga a la palabra de Dios. La persona de la que les voy a hablar había cometido repetidamente una obra de la carne, pero había confesado su pecado y Dios lo había perdonado. Como se había arrepentido de todo corazón y había dejado de pecar, Dios había aceptado su arrepentimiento. Sin embargo, no había sanado de su enfermedad. No obstante ello, Dios había extendido su mano de misericordia y luego que oré por él, el fuerte dolor que sentía a causa de esa dolencia se había reducido considerablemente. En este caso concreto, si bien Dios ya lo había perdonado y era salvo, se requería de un mayor nivel de arrepentimiento para que Dios pudiera sanarlo completamente de su enfermedad. Por cierto, repito, el hermano ya era salvo, pero no podía ir a una mejor morada en el cielo. Solo podría hacerlo si se arrepentía completamente de cada pecado de muerte que había cometido y derribaba el muro que lo separaba de Dios. Y a partir de ese total arrepentimiento, debería vivir una correcta vida cristiana. Eso es lo que Dios desea, un completo y profundo arrepentimiento que no solo signifique dejar de pecar de obra, sino que, asimismo, incluya extirpar la raíz profunda de esa tendencia que lo lleva al pecado. Así podrá llegar a la mejor morada en el reino de los cielos. Hermano, un pecado de muerte es algo muy grave ante Dios. Si está atravesando por pruebas y dificultades en su vida, deberá hallar la razón de ello y saber por qué Dios no acepta su arrepentimiento. Como les decía, este hermano debía comprender lo mucho que Dios aborrece el pecado de muerte. Y es que no había sido solo una vez, sino varias veces que había cometido ese mismo pecado. Otros hermanos ya le habían advertido y aconsejado que se arrepintiera y dejara de pecar. No obstante, no hizo caso de ello. Hermano, si alguien comete repetidamente un pecado de muerte y por ello hace sufrir a otros, no bastará con que se arrepienta un día o una semana. No será suficiente que le diga a Dios que lo siente mucho. Deberá ser consciente que ha despertado la ira de Dios y que su pecado también ha afectado a otros. Además, deberá arrepentirse por no haber escuchado el consejo de los pastores y deberá hacerlo de todo corazón, de forma completa, sincera y verdadera. No bastará con un arrepentimiento superficial y con derramar unas cuantas lágrimas. Deberá ser un arrepentimiento real, con un corazón quebrantado y humillado. Incluso debería sentir vergüenza hasta de levantar sus ojos al cielo y de mirar a su pastor. Deberá comprender la maldad que ha cometido, que ha desobedecido y pisoteado la palabra de Dios. Sin embargo, este hermano continuó pecando. Hay otras cosas que no puedo decir. A pesar de haber cometido ese pecado tan grave contra Dios, continué intercediendo ante Dios por él, suplicando por su perdón. Y solo fue cuando pasó por pruebas y dificultades debido a su pecado que se humilló y se arrepintió con lloro y lágrimas. Debido a eso, se pudo arrepentir completamente y Dios derramó su gracia y le dio la seguridad de su salvación. Le dio la total seguridad que iba a ir al cielo el día que pasara a la presencia del Señor y ya no volvió a pecar. Así pudo vivir una correcta vida de fe. No ocultó más su pecado y más bien compartió su testimonio de sanidad con los demás. Ahora bien, esto fue porque el pecado de muerte había marcado demasiado la vida de ese hermano y por eso una parte de su corazón se había vuelto insensible. No tenía conciencia de lo sucio y pervertido que eran los pecados que había cometido y el dolor que ello había causado a Dios. Únicamente si enfrentaba con fe hasta el final las pruebas y se humillaba de todo corazón, podría llegar en verdad a arrepentirse y limpiar completamente su corazón. Debía ser consciente de la pecaminosidad y suciedad de su pecado. Con esta clase de arrepentimiento, toda prueba o dificultad desaparecerá. Podrá experimentar en su vida milagros creativos del poder de Dios, quien puede hacer algo de la nada
e incluso puede revivir o recrear algo que ya estaba muerto. Cuando hablo de este poder de recrear, me refiero a resucitar algo que ya no tenía posibilidad alguna de revivir. Para ello se requiere oración y obras en fe que puedan impactar el corazón de Dios. Si se trata de un miembro de su familia, todos deberán orar con esa clase de amor y demostrar con hechos su fe para impactar el trono de Dios. Si muestra este amor y esta fe, Dios obrará y sanará a su cónyuge, hijo o familiar, sin importar lo enfermo que esté, ni de la enfermedad que padezca. No obstante, no es fácil hallar este tipo de personas que estén dispuestas a realizar este sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día el amor que muchos dicen profesar, incluso tratándose de su cónyuge o hijo, se ha enfriado, y es raro hallar familias que tengan esta clase de amor espiritual y ese nivel de fe. Hay algunos de ustedes que han venido orando por mucho tiempo por sanidad, sin embargo, todavía están enfermos, y es que además de los pecados cometidos por sus padres, ustedes mismos deben haber cometido graves iniquidades, por lo que no será fácil que Dios los sane. Deberían estar más que agradecidos solo por el hecho que Dios los haya traído a esta iglesia y por ser salvos. No obstante, incluso en estos casos, Dios no es concluyente limitándolos solo a ser salvos y no extendiendo su mano de bendición. Después de todo, derribar el muro de pecado que los separa de Dios y hacer que Dios responda a su oración y lo bendiga depende únicamente de usted. Si ha cometido anteriormente pecados de muerte, deberá arrepentirse en esa misma medida. Deberá transformar un corazón duro, lleno de resentimiento y de maldad, en uno lleno del Espíritu. En el caso que les he compartido, si Dios hubiera sanado a este hermano luego de haberse arrepentido una sola vez, hubiera vuelto a pecar. Esa raíz o tendencia por pecar hubiera vuelto a crecer. Si hay un completo arrepentimiento, ya no tendrá más esa clase de corazón cambiante. Así llegará al nivel del Espíritu y, repito, ya no tendrá más un corazón inconstante. Hermanos, he visto a muchos que prometen a Dios cualquier cosa con tal que los sane, pero luego que Dios los sana, se van de la iglesia y se alejan de Dios. Una vez que llegue al nivel del Espíritu, todo en su vida prosperará y Dios responderá toda petición de su corazón. Digan amén si estoy siendo claro. Así que nunca deberá considerar un pecado de muerte como algo ligero ni sin importancia. Jamás deberá ser aquello que Dios aborrece. Ahora bien, si lo hace y Dios lo castiga por ello, es que Dios lo ama. Pero si Dios no lo corrige, es que Dios no lo ama. Y eso será peor para usted. En la próxima prédica continuaré compartiendo los casos en los que Dios no castiga a pesar de haber cometido pecados de muerte. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que esta prédica se haga fe y vida en todos ustedes. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado,
cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.